la mayordomía. La mayordomía es un tema que bien vale la pena que nos enseñen como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana? Mire, Abraham, a quien figura, está hablando que él tenía un mayordomo sobre todas las cosas, y era Eleazar o Eliezer. Y este hombre, hermano, es tipo y figura del Espíritu Santo de Dios. Realmente y literalmente, escuche bien esto que le voy a decir. Donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí están las finanzas del Señor. Y Él es el encargado. Y Él es el encargado, hermano, de todas las finanzas del reino. A Él se le dejó la autoridad, el gobierno. Por eso es que en esta palabra nosotros vemos que Abraham está representando al Padre, Eliezer está representando al Espíritu Santo, Isaac está representando al Hijo y Rebeca está representando a la iglesia. Usted conoce la historia, ya la hemos platicado, y aunque está en figura, no deja de ser, hermano, una verdad. Esto es una verdad. En el 90% de las parábolas se habla de finanzas, pero la gente no lo descubre. Y en el 90% de las parábolas interviene el Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios, hermano, ahí están los tesoros del Señor. Ahora bien, cuando se habla de las arras, por ejemplo, los matrimonios cuando reciben la bendición pastoral y se habla de las arras, realmente las arras no es el dinero, sino la figura es el Espíritu Santo de Dios. Y tipifica, hermano, la prosperidad. Así es que nosotros debemos saber hoy qué significa ser mayordomo. Y dice la palabra del Señor que el mayordomo es alguien que tiene autoridad, que gobierna, que tiene la responsabilidad. Se le ha conferido, hermano, al mayordomo toda la autoridad sobre los bienes de su Señor. La palabra mayordomo es, por decirlo, el siervo principal cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o de una hacienda. Es el oficial que se le nombra en las congregaciones o cofradías para que atienda los gastos y al cuidado y gobierno de las funciones. El mayordomo es un siervo. Mire lo que dice la versión Reina Valera. La versión Reina Valera, yo le leí la versión de la Biblia de las Américas, pero la versión Reina Valera dice: y dijo Abraham a su criado. Aquí está cambiada la palabra siervo por criado. El más viejo de su casa, que era el que gobernaba. Está cambiada la palabra gobernar por mayordomo en la Biblia de las Américas. En todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, le dijo Abraham. Ahora bien, nosotros debemos de saber que Dios, el Señor, es el que va a otorgar la mayordomía. ¿Cuántos quieren mayordomía el día de hoy? Ahora voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos tienen mayordomía? ¿Una persona tiene? ¿Dos personas tienen mayordomía? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y los demás? Yo quiero enseñarle hoy, en este día, por eso yo le pedí que no ofrendara y que no diezmara. Porque esto es palabra, hermano, que usted debe de entender, de conocer, de comprender, de asimilar y debe de vivir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana? Ok. Si usted quiere ser bendecido, hermano, usted tiene que anhelar mayordomía. Y usted debe de saber que se le va a dar mayordomía. Vamos a ver que Dios otorga la mayordomía. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, si me acompaña por favor. Tal vez el hablarle de mayordomía el día de hoy para usted es muy raro, es muy extraño porque nunca nos enseñan. Pero si no nos enseñan, no vamos a ser capaces de recibir ni de tener funciones, porque definitivamente, hermano, para poder nosotros recibir, nos tiene Dios que capacitar, nos tiene Dios que enseñar, nos tiene Dios que mostrar y también saber qué vamos a hacer con lo que le vamos a pedir a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
No sé cuántos tengan hoy una necesidad, tal vez de salud, tal vez financiera, tal vez de familia, de una pareja, pero en todas las áreas de nuestra vida, en todas se ejerce mayordomía, en todas, absolutamente en todas, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la casa, fuera de la casa, se ejerce mayordomía. Ahora bien, dice 1 Samuel capítulo 2 verso 30, por tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí esto, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Usted debería de subrayar ese versículo, hermano, y usted debe de decir esta mañana que esto nunca me suceda, de tener en poco la palabra del Señor. Levante su mano y diga que esto nunca me suceda, tener en poco la palabra del Señor. Que el Señor grabe en mi corazón que yo debo de honrarlo, porque el que honra a Jehová recibirá honra de Jehová. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Ahora bien, Dios hizo mayordomo a Elí y le hizo una promesa. Yo no sé cuántos de ustedes Dios les ha hecho una promesa, pero Dios le hizo una promesa a Elí y le dijo, tu casa siempre habrá sacerdote en tu casa. Él era el sumo sacerdote de Israel y le dijo, siempre habrá descendiente en tu casa, siempre habrá gente en mi casa de tu familia, va a haber descendencia. Pero mire, la palabra de Dios dice en Números que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que promete y se arrepienta, sino que Él cumplirá su palabra. Pero ¿qué pasa aquí en 1 Samuel cuando le dice a Elí, yo te había prometido que siempre estarías delante de mí, pero ahora lejos está mi corazón de que yo cumpla mi palabra contigo? Dios no iba a cumplir el trato con Elí. No lo iba a cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque Elí, hermano, tenía un gran poder. Al ser sumo sacerdote, al ser la autoridad, al venir todo el pueblo y consultar hacia él, para él, y él dar instrucciones y él representar al pueblo, él tenía una gran responsabilidad. ¿Qué gran responsabilidad tienen los líderes de hoy en día? No sé cuántos líderes hay aquí. No solamente espirituales, en su trabajo, en una empresa, en un trabajo, que Dios los haya puesto como cabeza. Qué responsabilidad. No sé si en la casa usted sea líder y sea jefe o jefa de casa. Qué responsabilidad tiene usted, hermano, como cabeza, como dueño de una empresa, como padre de familia, hermano, que Dios venga y le diga, yo había dicho algo para ti, lejos esté mi corazón de que ahora lo cumpla. ¿Sabe por qué? Porque Elí, hermano, había visto que sus hijos, y ese será tema de otra ocasión, hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y Elí nunca había reprendido a sus hijos. Uno como pastor tiene que reprender a los hijos, aunque los hijos se levanten y se pongan broncos, hay que sacarlos. Se ponen broncos, ni modo, pero es mejor que un padre espiritual tenga que reprender a un hijo y decirle, mira, si no te gusta, estas son las normas en esta casa, y en esta casa se hace lo que Dios dice que se tiene que hacer. Pero hay padres que le tienen temor a los hijos y no ejercen la autoridad sobre ellos, y no les enseñan, no les educan, ni dejan que los hijos hagan lo que quieran. Y lo único que sucede es que Dios aparta sus promesas, y lo que Dios tiene prometido para su casa, Dios ya no lo va a cumplir. Yo no sé si a alguien le gustaría que eso le pasara esta mañana. Qué terrible sería que Dios apartara su presencia de usted. Hay gente que no sabe que ya Dios apartó su presencia porque han hecho lo incorrecto delante de él. Entonces Elí, hermano, se le dio una autoridad. Mayordomo es alguien que gobierna, que tiene bajo su responsabilidad. Escuche, yo le doy responsabilidades aquí y yo confío en las personas. Pero si yo le doy las llaves de la iglesia a alguien y se roba cosas,
Mire, le podrán robar a la iglesia, nos podrán robar a nosotros, pero lo que va a hacer Dios con él y con sus hijos, porque le dijo, lejos esté mi corazón, que ahora yo cumpla la palabra contigo y con tus descendientes. ¡Qué terrible! Porque Dios, hermano, cuando bendice a una persona, yo no sé, quiero volverlo a repetir. ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga hoy? ¿Sabe usted qué pasa cuando Dios bendice? Porque eso no nos dicen, venimos a pedirle a Dios. Pero cuando Dios nos bendice, Dios nos va a pedir cuentas de la bendición que nos está dando. Y eso es lo que muchas veces no nos dicen. Dios te va a pedir cuentas de lo que tú estás haciendo con lo que Dios te está bendiciendo. Te va a pedir cuentas. Y Alí le reclamó, le recriminó Dios y le dijo, no has reprendido a tus hijos. Ahora lejos esté mi corazón de que yo cumpla lo que he prometido contigo. Y se le quitó el sacerdocio y se le pasó a Samuel. Usted conoce la historia. Mientras Samuel crecía y él obedecía a Dios y él caminaba delante de Dios, Dios le trasladó el sacerdocio a Samuel. Hay gente que le quita el ministerio y se lo da a otro. Hay gente que Dios le quita el privilegio y se lo da a otro. Sí, hermano, Dios lo hace. Dios lo puede hacer. Nosotros los seres humanos a veces nos tentamos el corazón, pero Dios dice, si tú no me honras, yo no te honro. Oiga esto, Dios honra a los que le honran, pero a los que no le honran, Dios no lo va a honrar. Yo quisiera preguntarle esta mañana, ¿cuántos han honrado a Dios? Sinceramente, y dígame cómo lo ha honrado. Dígame cómo lo ha honrado. Porque hay formas para honrar a Dios. Hay formas para honrar a Dios. No solamente es de labios, sino con actitudes. Nosotros debemos de honrar a Dios porque Dios honra a los que le honran y Dios respalda a los que están dispuestos a honrar a Dios. Yo quiero decirle que después de una bendición viene una gran responsabilidad. El ser mayordomo, Dios nos ha puesto a cada uno de los que estamos aquí, para los que no levantaron la mano, Dios ha puesto una mayordomía. En todos, desde los pequeños, los jóvenes y los adultos, y adultos mayores. Dios ha puesto mayordomía y Dios nos pone una responsabilidad. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 6, 16, versículo 1. Mientras usted lo busca, déjeme decirle que a Elí Dios le puso una responsabilidad y le preguntó Dios a Elí, ¿qué has hecho con tu casa? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Cuántos saben que los hijos Dios no nos dio? Ok, sabe que Dios le va a preguntar a usted qué ha hecho con sus hijos. No le va a decir, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. No, eso usted no le puede llegar a decir a Dios. Dios le va a preguntar por su esposa. ¿Dónde está su esposa? Es que ella no quiere venir. Esa es su responsabilidad, no de Dios. Tampoco es responsabilidad del pastor. Ni sus hijos son responsabilidad del pastor, son de usted. Y Dios, hermano, le va a decir a usted, mire, hay gente que le pide a Dios por un hijo. Y cuando le da el hijo, hacen con el hijo lo que quieren, como quieren, y lo educan como quieren. El Señor, cuando salió el pueblo de Egipto, le dijo, háblenle a sus hijos de mí, que escriban en las tablas de su corazón quién soy yo, enséñenles, instrúyanles. Pero dice la palabra de Dios que crecía y creció el pueblo de Israel y no conocían a Dios. Creció una generación que nunca conoció a Dios. ¿Sabe por qué no conoció a Dios? Porque los padres nunca le hablaron a los hijos de quién era Dios, ni lo que Dios había hecho por ellos. Uno tiene que decirle a los hijos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha libertado, de dónde Dios nos ha bendecido, y que toda la honra y la gloria la merece Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran, y usted debe de honrar a Dios hablándole a sus hijos de quién es Dios. Instruye al niño que cuando fuere viejo no se apartará del camino. ¿Qué problema es, hermano, cuando a nuestros hijos no les enseñamos desde pequeños
amar a Dios, no una religión, amar a Dios.